del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, soplo del amor del Padre y del Hijo, unifica a los hombres en el cuerpo de Cristo, anima a la Iglesia y plasma en nosotros la imagen de Jesús para hacernos conformes a Él. Oh Espíritu Santo, llénanos de tu fuego, que solo puede hacernos arder de amor. Reaviva las relaciones precarias, reducidas solo a dar y tener. Haznos testigos de tu gratuidad. Haz que entreveamos en la Eucaristía tu gracia. Movilízanos para proclamar el Evangelio. Concédenos reflejar siempre tu santidad. Y tú, María, que siempre estuviste movida por el Espíritu Santo y su gracia, obténnos creer en la presencia del Espíritu en nosotros y concédenos ser dóciles a su acción en nuestros corazones como lo fuiste tú. Amén. Muy bien. Bueno, hoy finalizamos el estudio del Antiguo Testamento. Iniciamos con los 4 libros de Génesis, del Pentateuco: Génesis, Éxodo y Deuteronomio. Vimos casi gran parte de estos 3 libros. Luego estudiamos la historia de Israel, que fue Josué, Jueces, los libros de Samuel y los 2 libros de los reyes, con Saúl y David y Salomón. Luego estudiamos los profetas: Elías, Amós, Joel, Isaías 1, 2, 3, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y finalmente terminamos con los libros de los Salmos. Estudiamos 15 de los 150 Salmos. Luego los libros de Sabiduría, Proverbios, Eclesiásticos, Coelet y Job. Y hoy terminamos con los 3 libros. Pues el Cantar de los Cantares, también vimos la última vez. Y Tobías. Luego estudiamos esta vez Judith, libros de Judith, Esther y Ruth. En el documento que tiene al final del documento, en la cartilla elaborada por el equipo bíblico del Verbo Divino, encuentran las novelas bíblicas en la página 25, que son Ruth, Esther, Judith, Jonás y Tobías. Hemos visto 2 de ellos. De modo que podrán complementar la información cuando lo estudien o repasen individualmente. Muy bien. Entonces, vamos a terminar estudiando el libro de 3 mujeres. 3 mujeres. Aquí hay 3 mujeres también, ¿no? 3 mujeres muy valientes e inteligentes y creyentes en el Dios de sus padres, que se destacaron ante todo por realizar actividades muy valiosas, siendo mujeres teniendo en cuenta la cultura, la mentalidad machista de ese tiempo, patriarcal, donde solamente el hombre era el que tomaba las decisiones. El hecho de que la Biblia destaque la acción de 3 excelentes mujeres, Judith, Esther y Ruth, indica que se recorrió mucho camino para llegar ya a las figuras, por supuesto, del Nuevo Testamento: María, la madre de Jesús; Isabel, la madre de Juan el Bautista; y luego las mujeres que acompañaron a Jesús de Galilea hasta Jerusalén. Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos figuras mucho más sobresalientes de las que tenemos en el Antiguo Testamento. Judith y Esther son 2 judías, 2 mujeres judías. En cambio, Ruth es una mujer pagana de la población de Moab, que se convierte al Dios de su nuera, Noemí. Ella decide dejar su tierra de Moab y acompañar a su nuera para Belén, de donde habían arrancado inicialmente.
La característica literaria de estos 3 libros es que son, dice, hay un término midrásico, es decir, son libros didácticos, no son libros de historia. Lo que cuentan no es historia de personajes importantes de Israel, sino son libros, son novelas didácticas, tengamos en cuenta esta. Sin embargo, en el trasfondo de esta novela hay hechos históricos o personajes históricos, pero no debemos tomarlo como si fueran, digamos, narraciones de episodios de la vida de Israel. ¿Por qué la Iglesia, cuando elaboró la lista de los libros inspirados por Dios, por qué colocó estas novelas históricas o un nivel histórico, ¿no?, novelesco, por qué las incluyó dentro de la lista de los libros inspirados? Yo le doy después la lista, el número de donde se encuentran los libros. Ten en cuenta, los judíos no aceptaron, por ejemplo, que el libro de Judith, siendo que era una heroína valiosísima, ¿no?, llena, audaz, no la incluyeron dentro de la lista de los libros inspirados. En cambio, los católicos, la Iglesia Católica, con algunas excepciones, incluyeron los libros de Judith y también de Ruth y de Efraín y de Esther entre los libros canónicos. ¿Cuál sería la razón por la cual? Bueno, vamos a ver en el libro de Judith cuáles podrían ser las razones por las cuales los rabinos de ese tiempo, en los años 60 más o menos, después de Cristo, ¿por qué borraron esta heroína de su pueblo en vez de incluirla dentro del canon? Una observación general sobre estos 3 libros. Al estudiar los libros didácticos del Antiguo Testamento, muchas personas se desalientan por lo que leen. Vamos a encontrar que estas personas no son realmente modelos de fe ni de un comportamiento moral. En estos libros se encuentran cada uno de los posibles pecados, cada una de las debilidades humanas, cada una de las tragedias y cada uno de los fracasos. Es decir, en la historia de Judith, de Ruth y de Esther encontramos realmente personajes que están un poco al margen no de la fe, porque son personas muy creyentes, pero del comportamiento propio del pueblo judío. No son observantes fieles de la ley de Moisés. Y incurren en pecados comunes a todas las personas. Sin embargo, son personas que nosotros leemos con mucho agrado y admiramos. Muy bien. Entremos a mirar el libro de Judith. El libro de Judith se encuentra en mi Biblia, por lo menos, se encuentra entre los libros deuterocanónicos. Lo tiene a la mano, sí. Muy bien. Ese libro de Judith parece que fue escrito alrededor de los años 200 y en el índice lo encuentra fácilmente, ¿no? En los años entre 200 antes de Cristo y 150, es decir, en la época posterior a la rebelión de los hermanos macabeos, sí, una época en que Palestina estaba siendo gobernada por los griegos, por Antíoco IV, que fue uno de los descendientes de los sucesores de Alejandro Magno, que hizo, dice, cuando los judíos tuvieron que vivir en un ambiente helenista, sufriendo toda clase de vejámenes y dificultades. Por lo tanto, el libro fue escrito en una época en que los judíos estaban siendo gobernados por un rey que oprimió severamente ese pueblo. No conocemos quién es el autor. Parece que fue un judío, un fariseo de Jerusalén. No conocemos el nombre de ninguno de los 3 libros. El libro
de Judith fue escrito en griego, de lengua griega, pero se conserva la versión se conserva también la versión en hebreo. Por lo tanto, seguramente fue escrito en hebreo por un judío y luego fue traducido por los 70, los que tradujeron toda la Biblia al griego. Nosotros tenemos escrito la versión griega, la que conservamos nosotros en nuestras Biblias. ¿Cuáles son las razones para las cuales los judíos excluyeron al libro de Judith de la lista de los libros inspirados? Hay 3 razones que parecen ser las más probables. Judith representa un tipo de mujer demasiado liberada y no encajaba en el modelo de las mujeres dóciles, sumisas, obedientes de ese tiempo. Sabemos que en todo el Antiguo Testamento, en la cultura de ese tiempo, la mentalidad machista y patriarcal ponía a la mujer al margen de la vida. Únicamente eran las que se ocupaban del hogar, las que reproducían, que daban hijos y no más. En cambio, Judith es una viuda muy joven que se afronta una situación de guerra, de hostilidad entre Holofernes, el general que invade a Judea, y lo afronta y con su encanto femenino logra, digamos, vencerlo, porque entra en su tienda, en una fiesta, lo emborracha y luego le corta la cabeza. Por lo tanto, no es una mujer propia de la mentalidad del Antiguo Testamento. Segunda razón por la cual los judíos de repente rechazaron. Judith es presentada como una mujer muy rica, que manejaba su fortuna sin injerencia masculina, mientras que los pobladores de Betulia se morían de sed. Entonces había un contraste, una mujer viuda, rica, ¿no?, que se da el lujo, y mientras que los habitantes de Betulia, que es la ciudad donde se desarrolla el episodio de Judith, morían de hambre. Una tercera razón, Judith no solo miente lo que está en contra de la ley de Moisés, sino que además pide a Dios que le dé palabras seductoras para enamorar a Holofernes y así llevar a cabo su plan. Entonces, posiblemente por estas 3 razones excluyeron el libro del canon de los libros inspirados. La Iglesia cristiana, salvo algunas excepciones, incluyó el libro de Judith entre los libros inspirados. Por lo tanto, para nosotros el contenido del libro es inspirado, por lo tanto lo leemos y lo estudiamos con mucho interés. Mientras que los protestantes no lo incluyeron en los libros. Por lo tanto, la Biblia protestante, encontramos el libro de Judith al final de repente de la Biblia, entre los libros, ellos los llaman libros no inspirados. Bueno, ¿cuál es el lenguaje del libro? Hasta mediados del siglo pasado, muchos consideraban el libro como histórico. Sin embargo, la gran cantidad de inexactitudes y anacronismos que contiene el libro nos hace pensar que estamos frente a una obra de ficción. Es una novela. Por ejemplo, ¿cuáles son los errores que encontramos en este libro? Errores históricos. Por ejemplo, Nabucodonosor es presentado por el autor como el rey de Asiria, siendo que Nabucodonosor era rey de Babilonia. Él fue que derrotó a Siria. Y además, Nínive, la capital de Siria, fue destruida antes de su reinado. Por lo tanto, el autor que escribió el libro tenía poca consideración histórica porque colocó a Nabucodonosor como rey de los asirios, siendo que no lo era. Un segundo error que comete el autor, dice, la historia no menciona al general Holofernes como general de Nabucodonosor. En ningún libro o documento histórico se menciona a un general Holofernes. Lo inventa, por lo tanto, el autor del libro. Un tercer error o inexactitud. Betulia, una ciudad que no existe. Betulia es la ciudad que es liberada por Judith. Betulia no existe en la geografía de Judea. Por lo tanto, es un invento del autor. Ante estos errores, nosotros nos preguntamos por qué
la Iglesia aceptó este libro como canónico, siempre siento que era todo un invento del autor, pero el mensaje, en cambio, para nosotros es mucho más importante que estos detalles pequeños, ¿no? Muy bien, vamos ahora a mirar brevemente en el documento que tenemos, que tienen en la mano, el tema. ¿Quiere leer el número 2? El tema, el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor ordena al general Holofernes, jefe de su ejército, de castigar a todas las naciones de su imperio que habían rehusado apoyarlo en su guerra contra Arfaxad, rey de los Medos. Muchas ciudades se rindieron ante Holofernes en el camino. Se rindieron ante Holofernes, es en cambio la pequeña ciudad de Betulia. Es en cambio la pequeña ciudad de Betulia se negó a hacerlo. Por eso fue asediada por el ejército asirio. Cuando los habitantes de Betulia, privados de fuentes de agua, empezaron a desesperarse, aparece en escena Judith. Ella reclama a los jefes y habitantes de Betulia su falta de fe en Dios y urde un plan secreto para salvar a sus compatriotas. Se dirige al campamento de Holofernes, lo seduce con su belleza e inteligencia y le corta la cabeza. Cuando el ejército de Holofernes descubre el cuerpo decapitado de su general, se dispersa y los judíos saquean su campamento y consiguen la liberación de su ciudad y de Israel. Esa es la trama. Entonces, Nabucodonosor envía a su general Holofernes para que ocupe y castigue todas las ciudades que se habían opuesto a su campaña bélica. Una pequeña ciudad llamada Betulia, que como hemos dicho es una ciudad que no existe en la geografía, se opone a la invasión de Holofernes. Entonces, en el momento en que los habitantes de Betulia están por rendirse ante el poder de Holofernes, una mujer se presenta ante el sacerdote del templo y dice: ustedes son unos cobardes, yo voy a oponerme, tengo un plan para que la ciudad, que ya estaba aguantando hambre, no sea asediada y ocupada por el general de Nabucodonosor. Entonces se viste muy elegantemente, llega al campamento del adversario de Holofernes, lo convence de hablar con el propio general y lo aceptan, visto su elegancia, ¿no? Y ella les dice que ella les ayudará a ocupar la ciudad si ellos cumplen sus condiciones. Entonces ella le pone las condiciones que durante 3 días ella saldrá a orar a su Dios y que llevará consigo la comida para no comer comidas que eran impuras. Y finalmente el tercer día organiza o pide a Holofernes que organice una fiesta grande en su carpa y que durante esa fiesta ella se entregaría al general, el cual está por supuesto seducido por ella, lo emborracha y cuando lo tiene ya rendido le corta la cabeza y luego sale con la cabeza al campamento de los israelitas y dice: aquí está la cabeza del general. Entonces él les dice: ahora pueden estar seguros que tan pronto los soldados y oficiales del general encuentren en la carpa, en la tienda, el general decapitado, ellos perderán su valentía y se retirarán. Efectivamente ocurre esto. Pero vamos a leer algunos textos del libro porque vale la pena. Es una novela bien interesante. Dice: el rey Nabucodonosor se consideraba como un dios. En el capítulo 1, versículo 5. El rey Nabucodonosor declaró la guerra al rey Arfaxad en la gran llanura que se extiende sobre el territorio de Regún. Luego dice que ocupó varios territorios. En el versículo 13, leo yo: Nabucodonosor atacó con su ejército al rey Arfaxad y después de derrotarlo aniquiló con su ejército y la caballería
avanzó hasta Ecbatana, se apoderó de su torre, destruyó la plaza. Terminado el consejo, Nabucodonosor, rey de los asirios, aquí viene el error, llamó a Holofernes, general en jefe de su ejército, y segundo después de él, y dijo: tomarás contigo hombres de reconocido valor, unos 120,000 soldados de infantería, y atacarás a todos los pueblos de Occidente. Vamos al capítulo 4. Cuando llega frente a la ciudad de Judea, entonces ahí se desarrolla gran parte de la trama. Leamos capítulo 4, versículo 1. Cuando los israelitas del territorio de Judá supieron que Holofernes, jefe supremo del ejército de Nabucodonosor, rey de Asiria, había despojado a los pueblos vecinos y destruido sus santuarios, tuvieron miedo y temblaban pensando en la suerte de Jerusalén y su templo, ya que hacía poco que habían vuelto del destierro. El pueblo de Judea acababa de reunirse y de consagrar de nuevo el templo con su altar y con su mobiliario después de ser profanado. Muy bien, versículo 6. Siga. El jefe de los sacerdotes, Joaquín, que estaba entonces en Jerusalén, escribió a los habitantes de Betulia y Betomestia, que está frente a Egrelón, a la entrada de la llanura de Dotán, diciéndoles que cuidaran las subidas de la montaña que dan acceso a Judea, pues era fácil detener allí el avance de los atacantes, ya que era tan estrecho el paso que solo permitía pasar de 2 en 2. Muy bien, hasta ahí. Luego viene un paso en el versículo 9, leo yo. Todos los hombres de Israel clamaron insistentemente a Dios y observaron un riguroso ayuno. Están en aprietos, por tanto, piden a Dios que los salve. Más adelante, en el versículo 11, y todos los israelitas que habitaban en Jerusalén, hombres, mujeres y niños, se postraron ante el templo, cubrieron de ceniza sus cabezas y extendieron sus sayales ante la presencia del Señor. El Señor escuchó, aquí viene el mensaje bíblico, el mensaje que hay que retener. El Señor escuchó sus plegarias y miró su aflicción. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Dios, viendo la penitencia, la oración de sus fieles, quiere ayudar para que Betulia no caiga en manos de ese rey que se consideraba como un dios, Nabucodonosor, y de su general. Y utiliza personas, instrumentos humildes, como es esta mujer viuda que es Judith. Esta es una constante en la historia de la salvación. Dios siempre utiliza personas sencillas, humildes, pobres. Veremos el caso de David, que era el último de los hijos de Jesé, que estaba pastoreando el rebaño, y a él demanda que Saúl lo unja como rey. Y así encontramos muchas veces el caso de Samuel, el niño que custodiaba el arca en el templo, que es llamado a ser profeta, etc. Luego, en el Nuevo Testamento, María, una humilde mujer de Nazaret. Entonces, el mensaje es: Dios ayuda, pero utiliza personas, aún no siempre personas de 10 en conducta, porque esa mujer no era obviamente un ejemplar para los, según la ley. Muy bien. Dice, capítulo 5, leamos el capítulo 5, que tiene algo más. Holofernes, generalísimo del ejército de Asiria, se enteró de que los israelitas se preparaban para la guerra, de que habían cerrado los pasos de las montañas, fortificado las montañas más altas y que habían colocado obstáculos en las llanuras. Se enfureció y llamó a todos los jefes de Moab, a los generales de Amón
y a todos los sátrapas del litoral y les dijo: Cananeos, infórmenme acerca de ese pueblo que habita en las montañas. Aquí está aquí. Esta es la pregunta. ¿Por qué estos judíos de una humilde, pequeña ciudad de Betulia, por qué se están oponiendo a la invasión, a aceptar el dominio de Nabucodonosor? Dice, ¿de dónde procede su vigor y su fuerza? ¿Y quién es el rey que los gobierna? Entonces, ¿qué hacen ellos? Uno de los reyes sometidos por el Nabucodonosor se llamaba Agior, jefe de los amonitas. Él dice, yo sé por qué los judíos se están atreviendo a oponerse a Nabucodonosor. Y más adelante dice, cuenta la historia de ese pueblo, como si él supiera toda la historia de Israel. Dice, ellos estuvieron en Egipto, ellos suplicaron a Dios y Dios los sacó de Egipto, cruzaron todo el desierto, ocuparon la tierra prometida, y dice, y les explica el secreto. Mientras no pecaron contra su Dios, gozaron de prosperidad, en el versículo 17, porque su Dios odia la injusticia. Pero cuando se desviaron del camino que Dios les había señalado, fueron duramente exterminados en numerosos combates y deportados a una tierra extranjera. Mientras dice que los judíos fueron fieles a los mandamientos de Dios, ellos contaron con la ayuda del Señor. Tan pronto violaron los mandamientos, Dios permitió que fueran hasta desterrados a Babilonia. El templo de su Dios fue arrasado hasta sus cimientos y sus ciudades cayeron en poder de su adversario. Entonces él le dice al rey, al general Holofernes, si este pueblo cae en alguna falta, en el versículo 20, si peca contra su Dios y comprobamos que han cometido alguna ofensa, entonces sí podemos subir y hacerle guerra. Entonces, tan pronto ellos dejen de cumplir los mandamientos de Dios, seguramente ellos están desarmados y el general Holofernes puede entrar y derrotarlo. Entonces, Holofernes se ofende, ¿cómo es posible? Dice, ¿quién eres tú, Agior, y ustedes por qué me dicen esto? ¿Por qué quieren disuadirnos de hacer la guerra al pueblo de Israel? ¿Acaso hay otro Dios fuera de Nabucodonosor? Y aquí está el secreto. El único Dios es Nabucodonosor, por lo tanto, el Dios de los hebreos no puede ser superior y más invencible que él. Nosotros, sus servidores, los aplastaremos como si fueran un solo hombre. Pasemos al capítulo 7, versículo 19. Lea, Patricia. Versículo 19 del capítulo 7. Los israelitas invocaron al Señor su Dios totalmente desanimados al ver que sus enemigos los habían cercado y no había escape posible. El ejército de Asiria, con sus soldados de a pie, sus jinetes y sus carros de guerra, los tuvieron cercados durante 34 días, de modo que el agua se agotó en Betulia. Los pozos quedaron vacíos y ni un solo día podían beber a satisfacción, ya que el agua estaba racionada. Versículo 23. Entonces le falta hasta el agua, por lo tanto tiene que rendirse cuanto antes. El pueblo entero, jóvenes, mujeres y niños, se amotinó entonces contra Osías y contra los jefes de la ciudad, clamando y gritando ante los ancianos. Que Dios sea nuestro juez. Nos ha causado un gran daño al no entrar en conversaciones de paz con los asirios. Ahora ya nadie nos protege, pues Dios nos ha entregado a ellos para que muramos de sed, agotados completamente. Llámenlos pues y entréguenle la ciudad para que sea saqueada por el ejército de Holofernes. Entonces quieren rendirse totalmente porque además de están asediados, además que no tienen ya hambre, no tienen ya agua para poder subsistir. Y es en este momento que interviene esta mujer
que es Judith. Y toda la asamblea prorrumpió en un amargo llanto, implorando con fuertes gritos al Señor. Pero, bueno, Osías dijo, aguantemos todavía 5 días. Ánimo, hermanos, el profeta, resistamos 5 días más. En el transcurso de ellos, el Señor nuestro Dios volverá a apiadarse de nosotros porque no nos abandonará hasta el fin. Entonces, la fe, aguantemos 5 días más. En estos 5 días madura el plan de Judith. Leamos capítulo 8, versículo 1. En aquellos días se enteró de lo que estaba pasando Judith, hija de Meraní, hijo de Oz. Hasta ahí, versículo 2. Su marido, Manasés, de su misma tribu y familia, había muerto durante la cosecha de la cebada. Versículo 4. Desde hacía 3 años y 4 meses, Judith era viuda y vivía en su casa. Se había hecho una habitación sobre la terraza de su casa. Versículo 7. Tenía una bella figura y era atractiva. Manasés, su marido, le había dejado oro y plata, criados y criadas, ganados y fincas que ella administraba. Nadie hablaba mal de ella porque era muy religiosa. Entonces era religiosa, servía a Dios con gravedad. Versículo 9. Judith se enteró de que el pueblo, desalentado por la falta de agua, se había amotinado contra sus jefes. Entonces, versículo 11. Cuando llegaron, les dijo: escúchenme, jefes de los habitantes de Betulia. No es acertado lo que hoy han dicho al pueblo. Han jurado entregar la ciudad a sus enemigos, si el Señor no les envía antes ayuda. Hasta ahí. Entonces sube a la ciudad, se entera que habían decidido rendirse a causa del hambre o de la sed. Entonces regaña a los jefes del pueblo. Una humilde viuda que dice, ustedes están entregándose sin ninguna razón. Dice, recuerda, dice, lo que hizo con Abraham, en qué forma probó Isaac, y todo lo que sucedió a Jacob en Mesopotamia de Siria, cuando apacentaba las ovejas de Labán, hermano de su madre. Entonces le recuerda el ejemplo de fe, de esperanza de estos grandes patriarcas. Entonces él los convence, ella tiene un plan para liberar a Betulia de la invasión de Holofernes. Versículo 32. Judith respondió: escúchenme, voy a hacer algo cuyo recuerdo se prolongará entre los hijos de nuestra raza de generación en generación. Esta noche estén en la puerta de la ciudad. Yo saldré con mi sirvienta y antes del plazo que se han fijado para entregar la ciudad a nuestros enemigos, el Señor por mi medio, visitará a Israel. Hasta ahí. Entonces, Dios le ha confiado la tarea, la misión de salvar a su pueblo, a una humilde mujer. Capítulo 9, versículo 1. Judith se arrodilló con el rostro inclinado, puso ceniza sobre su cabeza y dejó ver el saco que tenía puesto. Entonces siempre los judíos se inclinaban hacia el templo. Hasta en las habitaciones ellos siempre trataban de que su cabeza fuera siempre orientada hacia donde estaba el templo. Era precisamente a la misma hora en que se ofrecía en la casa de Dios de Jerusalén el incienso de la tarde. Tengan en cuenta que en Jerusalén, en el templo, se ofrecía por la mañana y por la tarde, se ofrecía el sacrificio de un cordero y se ofrecía el incienso en el altar. Viene luego un himno largo, un himno muy bonito, pero que no podemos leer todo. Leemos algunos textos en el versículo 5 del himno. Dios mío, escúchame. Tú hiciste las cosas pasadas, las presentes y las venideras. Versículo 11. Pues tu fuerza no está en la multitud, ni tu poder en los valientes, sino que eres el Dios de los humildes, defensor de los pequeños, apoyo de los débiles, protector de los abandonados, salvador de los necesitados. Aquí encontramos un poco el eco del Magníficat, ¿no? Sí. María
exalta la fortaleza porque depone a los poderosos de sus tronos y exalta a los humildes. Muy bien. Entonces ella se alista para presentarse con su criada en la tienda, en el campamento de los asirios. Luego dice, se despojó del sayal que tenía ceñido, porque había hecho penitencia. Se quitó su ropa de viuda, se lavó el cuerpo con agua, se ungió con perfumes y peinó sus cabellos. Después se ciñó la cabeza con un turbante y se puso la ropa de fiesta con que solía engalanarse cuando aún vivía su marido Manasés. Y se embelleció extremadamente, tanto como para seducir a cualquier hombre que la viera. Era joven, era rica, era bella, ¿no? Judith, del versículo 9, Judith adoró a Dios. Aquí está la fortaleza de Judith. y le respondió, ordenen que me abran las puertas de la ciudad para que yo salga a cumplir lo que acabo de esperar, porque la ciudad de Betulia estaba totalmente cerrada, las puertas. Salió acompañado de su criada. Más adelante, versículo 12. Entonces llega al campamento de los adversarios. Detuvieron a Judith y le preguntaron, ¿de dónde eres? ¿De dónde vienes y a dónde vas? Por supuesto. Soy una hebrea, pero huyo de mi pueblo porque está a punto de caer en manos de ustedes. Versículo 13. Por eso vengo a presentarme ante Holofernes, el general del jefe del ejército, para darle buenas informaciones y mostrarle el camino por el que podrá pasar para apoderarse de toda la región montañosa sin que pierda ni un solo hombre. Entonces, ella miente. Entonces, una de las razones por las cuales los rabinos de repente desecharon este libro es que ella mintió, diciendo que iba a dar información contraria, ¿no? Entonces eligieron a 100 de sus hombres para que la escoltaran a ella y a su criada hasta la tienda de Holofernes. Imagínense. Versículo 20. La guardia personal de Holofernes y todos los oficiales salieron a llevar a Judith a la carpa. Holofernes estaba reclinado en su lecho bajo un dosel de púrpura recamado en oro, ¿no? Versículo 23. Cuando apareció Judith delante de él y de sus oficiales, todos quedaron maravillados de la hermosura de su rostro. La trampa que está urdiendo. Versículo 11, si quiere, lea. Versículo 11. ¿Capítulo 11? Sí, capítulo 11, perdón. Holofernes. Holofernes le dijo, ten confianza, mujer, no tengas miedo, porque nunca he maltratado a los que se deciden a servir a Nabucodonosor. Versículo 13. Versículo 3. Pero ellos lo han querido así. Ahora, dime por qué huyes de ellos y te refugias entre nosotros. ¿Lo haces para salvarte? Ten confianza, salvarás tu vida esta noche y en adelante. Nadie te hará daño. Te traerán bien como a los siervos, te tratarán bien como a los siervos de mi señor, el rey Nabucodonosor. Siga. Judith respondió, escucha mis palabras para que pueda hablar con libertad ante tu presencia. Hasta ahí. Entonces, él le dice, yo estoy dispuesto a colaborar, a darte todos los secretos para que tú puedas invadir a Betulia, pero tú tienes que darme libertad de que yo entre y salga de la carpa, de la tienda que tú me darás, para cumplir mis obligaciones religiosas, ¿no? Dice, por eso tu servidora, al enterarme, escapé de su lado, porque soy piadosa y sirvo noche y día al Dios del cielo. Confiesa su fe. En adelante permanecerá a tu lado, Señor mío. Pero cada noche saldré al valle para orar a Dios. Y cuando incurran en el pecado, porque le había dicho este aliado, tan pronto ellos pequen contra Dios, ellos serán tan débiles que ustedes podrán invadir su ciudad. Tan pronto, dice, tan pronto incurran en el pecado, Él me lo hará saber. Sí, tan pronto los judíos caen en el pecado, Él lo sabrá y entonces ellos podrán invadir.
Al regresar te informaré, entonces podrás salir con todo tu ejército, no habrá nadie entre ellos que pueda oponerte en resistencia. Luego te conduciré a través de la Judea hasta la puerta de Jerusalén. Le está entregando, previamente, entiendo, toda su patria. Holofernes, versículo 22. Holofernes añadió, Dios ha hecho bien en enviarte delante de tu pueblo para que el triunfo esté en nuestras manos y la perdición de aquello que han menospreciado. Entonces viene todo el cuento de que ella entra y sale con la empleada para hacer sus ritos. Capítulo 12, versículo 10. Al cuarto día, Holofernes dio un banquete al que invitó solamente a sus oficiales, excluyendo a los que estaban de servicio. Dijo a Bagoas, su mayordomo, convence a esa mujer hebrea que está en tu casa que venga a comer y beber en nuestra compañía. la quiere seducir para tenerla. ¿Por qué? ¿Sí? Sería una vergüenza para nosotros dejar que se fuera una mujer así sin haber tenido relaciones con ella. Y si no logramos convencerla, se reirá harto de nosotros. Versículo 14. Respondió Judí, ¿quién soy yo para oponerme a mi Señor? Todo lo que agrade a sus ojos lo haré con gusto, y eso será para mí motivo de alegría hasta el día de mi muerte. Versículo 16. Entró Judí y se instaló. El corazón de Holofernes quedó cautivado y su espíritu perturbado. Era presa de un deseo intenso de poseerla, porque desde el día en que la vio atisbaba el momento favorable para seducirla. Siga. Le dijo pues, bebe y participa de nuestra alegría. Judí respondió, bebo gustosa, Señor, porque desde que nací jamás me sentí tan feliz como hoy. Tomó lo que su sirvienta le había preparado y comió y bebió ante él. Holofernes estaba bajo su encanto. Por eso bebió tal cantidad de vino como jamás en su vida había tomado. Entonces, de la alegría se emborracha pensando que ya la tiene en sus manos. Leo yo, capítulo 13. Solo quedaron en la carpa Judith y Holofernes. Entonces están solos. El cual, completamente borracho, yacía tendido en su lecho. Judith había ordenado a su criada que permaneciera fuera de su dormitorio y que la esperara hasta que ella saliera, como todos los días, para hacer oración. Entonces viene una oración. Ella sabe que es un momento crítico. Señor Dios Todopoderoso, mira favorablemente lo que voy a hacer en esta hora para la exaltación de Jerusalén. Mataron, por supuesto, no era propio de una mujer, mucho menos. Dice, Judith se aproximó, versículo 6, se aproximó entonces al poste que estaba junto a la cabeza del lecho de Holofernes, descolgó la espada que él tenía allí y acercándose al lecho, lo tomó por la cabellera y exclamó, Dios de Israel, dame fuerza en este momento. Luego le asestó 2 golpes en el cuello con toda su fuerza y le cortó la cabeza. Hizo rodar el tronco fuera del lecho, arrancó el cortinado de las columnas y saliendo le entregó a su criada la cabeza de Holofernes. Versículo 11. Judí gritó desde lejos a los guardias de las puertas de Betulia, ya está entre los suyos. Abran las puertas. Nuestro Dios, está con nosotros para manifestar todavía su fuerza en Israel y su poder contra nuestros enemigos. Judí le dijo en voz alta, alaben a Dios que no ha retirado su fidelidad del pueblo de Israel, sino que por su intermedio ha destrozado esta noche a sus enemigos. Entonces sacó la cabeza de la bolsa y le mostró diciendo, aquí está la cabeza de Holofernes, el general en jefe de los ejércitos asirios. Y este es el cortinaje bajo el cual dormía completamente ebrio. Mi rostro lo sedujo para su perdición, pero él no cometió conmigo ningún pecado, porque imaginaba que ella se había entregado para que me manchara. Entonces viene un himno de triunfo, por supuesto, de gratitud.
la novela, por supuesto, a raíz de esto, entran en la carpa de los oficiales de Holofernes, lo encuentran su cuerpo bañado en sangre y entonces se asustan porque ven que una sola mujer había podido, digamos, vencerlos. Y mientras tanto, Judith organiza el ejército de Betulia, salen todos y los demás se echan a correr. Y ahí viene la victoria, por supuesto. La ciudad de Betulia quedó a salvo de la amenaza de la invasión de parte de... Aquí está un poco la novela, no vale la pena leer todos los demás textos porque viene al final un cántico, el canto de Judith. Dice, cantaré a mi Dios un canto nuevo, Señor, tú eres grande y glorioso, admirable en tu poder invencible. Apenas llegaron a Jerusalén, todos adoraron a Dios, y una vez que el pueblo se purificó, ofrecieron sus holocaustos, sus ofrendas voluntarias y sus dones. Que poco la trama del libro de Judith es muy interesante, pero el mensaje, ¿cuál es? Lo encontramos en el documento en la página 48. La página 48, conclusión y enseñanzas. Si quiere, puede leer, yo creo que eso. Judith es una mujer que desafía al sistema patriarcal israelita y se convierte en instrumento divino para la salvación de Israel, asumiendo el papel de guerrera y líder religiosa que correspondía a los hombres. La mano invisible de Dios se hace visible a través de la mano de una mujer. Eso nos enseña que las mujeres de nuestros días deben estar listas a asumir roles importantes, no solo en la sociedad como ya está ocurriendo, sino también en la iglesia. Es una conclusión muy atinada, es decir, ya no estamos en la época en que la mujer tenía simplemente que estar sometida, sino que ya es hora que en la sociedad, en la iglesia, las mujeres asuman un rol positivo, activo. Segundo, Judith permanece fiel a la tradición religiosa de su pueblo, pero al mismo tiempo la renueva y realiza actos no convencionales para adaptarla a las nuevas circunstancias. Su profunda confianza en Dios no le hace perder de vista que Dios es libre para proteger o destruir. Esta visión realista contrasta con el grito pesimista de los israelitas. Dios nos ha entregado a nuestros enemigos. Qué vergüenza, ¿no? Los sacerdotes y los jefes de la Betulia se entregan fácilmente movidos por el hambre y por la sed. Y esta mujer, en cambio, afronta la difícil situación de la ciudad. Tercero, el tema central. El tema central del libro responde a la pregunta: ¿quién es el Dios verdadero, el Señor de toda la tierra? ¿Yahvé o Nabucodonosor? Para Holofernes, Nabucodonosor es el Dios supremo, poderoso por su fuerza militar. Por otra parte, Judith arriesga su vida y supera el miedo para demostrar a Israel y a todos los pueblos que Yahvé es el único Dios y Señor de la historia. Para Judith, Dios es un Dios personal que guía y protege a su pueblo, pero también reconoce la responsabilidad del hombre en sus actos y decisiones. Sí. La misión específica de Judith es la liberación de su pueblo, llegándose a convertir en mediadora de la salvación de Dios y anticipando la plena y definitiva mediación de Cristo. Mire que Dios finalmente escoge una vez más a María, una humilde habitante niña de Nazaret, para realizar el plan, el proyecto grande que tenía de salvar a la humanidad. Entonces, Judith es un poco una figura profética que nos muestra que Dios escoge a los pequeños, a los humildes, para realizar sus planes. Él salva, pero a través de personas concretas de instrumentos. Muy bien. Algo tenemos una idea para que luego lo lean con más tranquilidad. Pasamos al libro de Esther. Un comentario sobre el libro de Esther.
Este libro, que lleva el nombre de su heroína, es melodrama diseñado para dar al pueblo judío una oportunidad para poder celebrar su supervivencia a lo largo de los años. Sí, el hecho de que el pueblo de Israel, un pequeño pueblo metido, incrustado dentro de un mosaico de grandes naciones, Egipto, Babilonia, Siria, Roma y Grecia, entonces ellos lo celebraban en un día concreto, el día de los Purim. Entonces, esta historia de Esther está un poco para justificar esta celebración de los días de Purim, en el que ellos celebraban la supervivencia de Israel a lo largo de su historia. Dice, la narración hace ver claramente la hostilidad de la que eran objeto los judíos en el mundo antiguo. Mire, en el libro de Esther se habla de una conjura, de un funcionario de la corte del rey Jerjes, persa, elabora un decreto en virtud del cual todos los judíos del gran imperio persa tenían que ser matados para satisfacer las ambiciones de este funcionario de la corte de Jerjes. La única que se opone, la persona que se entera de ese plan de un genocidio es la propia reina de Jerjes, que era una hebrea. Bueno, aquí también hay errores históricos. Es decir, nosotros no podemos tomar este libro como si fuera una narración histórica. ¿Cuáles son las inconsistencias que encontramos? En la época del rey Jerjes I, bajo cuyo reinado se desarrollan los eventos, Mardoqueo hubiera tenido 120 años, por tanto no cabe pensar que Mardoqueo era un personaje histórico, ni mucho mejor, ni mucho más, que una hebrea llegara a ser reina de un gran imperio. Se supone que el rey Jerjes hubiera nombrado como reina propia cuando desechó a su propia reina, que era Vasti, una mujer de Persia, mas no una hebrea. Aquí, en cambio, aparece Esther como parte de un harem del rey, como la primera, como la reina de Persia. Además, es imposible, la decisión de exterminar a todos los judíos del imperio persa no tiene ningún fundamento histórico. Otra razón, es imposible que los judíos hayan matado a 75.000 súbditos del reino, menos aún con el permiso del propio monarca de Persia. Entonces, son inconsistencias que nos hacen pensar que, una vez más, este libro es una novela y no historia del pueblo judío. No es probable que una judía llegara a ser reina de Persia. Y nunca en la historia de Persia se habla de una reina con el nombre de Vasti. Sí, entonces, el autor de este libro no tenía conocimientos muy precisos de la historia de esa época. De ahí que nosotros tenemos que tomarla con un fondo histórico, pero sin aceptar los detalles. Muy bien, vamos a mirar, de esto no vamos a leer mayor cosa. Veamos el número, en la página 49, el numeral 3, Carolina. El rey Asuero de Persia. Asuero para nosotros es Jerjes I, primero, con nombres diferentes. Bueno. Okay. Siga. Destituye a la reina Vasti por no obedecer sus órdenes y se dedica a buscar una nueva esposa. Entre las mujeres de su harem elige a Esther, una hermosa joven judía. En la corte real, Esther tiene un familiar de nombre Mardoqueo, quien descubre un complot para asesinar al rey. Entonces, él informa a Esther y ella lo hace saber al rey Asuero. El judío Mardoqueo tiene un enemigo en la corte que se llama Amán, el cual planea exterminar a todos los judíos del imperio para vengarse de su rival Mardoqueo. Pero Esther, informada de este plan, logra desenmascarar a Amán. Amán muere y los judíos salen victoriosos, y a raíz de esa victoria se instala la fiesta de los Purim, para celebrar este acto de salvación. Entonces, para justificar un poco, para contar la historia de esa fiesta, es inventarnos esta novela bonita, ¿no? Muy bien.
El autor dice, la mayoría de los investigadores coinciden que el autor del texto hebreo es un judío culto que pudiera ser el propio Mardoqueo, quien pudiera haber escrito este libro, en la página 50. ¿En qué fecha fue escrito? Para el texto hebreo, la fecha va desde el siglo V hasta el siglo II antes de Cristo. De este libro tenemos versiones en hebreo, en arameo y en griego. En el idioma hebreo se cuenta con el texto masorético, considerado por los judíos y cristianos como el texto canónico. La versión hebrea es más corta, pero lo que extraña, nunca se menciona a Dios. A diferencia del libro de Judith, donde Dios es el Salvador, ¿no? Es muy raro que un libro bíblico no mencione nunca a Dios. Entonces, en la versión griega, en cambio, agregaron unas cuantas páginas y donde se menciona la persona de Dios como el Salvador, ¿no? Dice, el texto griego es más largo que el hebreo por las adiciones o suplementos. Entonces, nuestra Biblia, la Biblia mía, tiene en letras cursivas el texto hebreo, el texto griego, y en la normal, ¿no?, el texto hebreo. San Jerónimo, que tradujo la Biblia del hebreo al latín, no reconoce el valor canónico para estas adiciones. Sí, no reconoce las adiciones griegas al libro. Las adiciones consisten en 6 pasajes amplios. Los judíos y los cristianos y protestantes no la consideran canónica. El libro de Esther no es considerado como un libro inspirado para los judíos ni para los protestantes. Bueno, sin embargo, en la Biblia griega, que fue traducida 3 siglos antes de Cristo, fue la Biblia que utilizó Jesús cuando leían la sinagoga los apóstoles. Aparece el libro de Esther. Por lo tanto, la Iglesia Católica lo aceptó pensando de que si los apóstoles y los evangelistas citaban esta Biblia griega es porque la consideraban fuente de inspiración. Muy bien. ¿Qué es género literario? La mayoría de los estudiosos, numeral 7, sostiene que Esther pertenece a un género literario intermedio entre la historia y la ficción. Otros la califican como una novela histórica y de ficción. Bueno, canonicidad. El libro de Esther, escrito en idioma hebreo, llegó a formar parte del canon hebreo. Hasta el siglo, duraron 2 siglos los hebreos hasta reconocer a este libro el carácter de libro inspirado. Pero es un libro que ellos reconocen como inspirado. Esther fue el único libro que no se encontró en las cuevas de Qumran. Bueno, vamos abajo. El libro de Esther griego tuvo su origen en la diáspora judía egipcia. La Iglesia aceptó el libro de Esther como libro sagrado, incluyendo las adiciones posteriores. Miremos los aspectos teológicos. ¿Quiere que leamos qué aspectos hay que destacar de este libro? Numeral 9. La historia de Esther presenta al pueblo judío de la diáspora viviendo en medio de un pueblo extranjero, el persa. A través de los personajes, Esther y Mardoqueo, los lectores perciben destellos de la presencia de Dios, que en momentos de riesgo y crisis se manifiesta en medio de su pueblo. Como en el libro de Judith, ¿no? Sigamos. Dios, misterioso y oculto, actúa a través de los hombres en diversas situaciones difíciles. Esto para nosotros también es una enseñanza. Dios siempre está presente en la historia de la humanidad y actúa utilizando instrumentos, hombres, mujeres, que confíen en Él. Siga. Ofrece la salvación a su pueblo, castigando a los culpables y enalteciendo a los humildes e indefensos. Esther y Mardoqueo y el pueblo judío. Dios se manifiesta como un Dios cercano y amigo. En Esther 4:14 se alude a Dios cuando Mardoqueo afirma: porque si te empeñas en callar en esta ocasión, por otra parte vendrá el socorro de la liberación de los judíos. Esther era hija adoptiva de Mardoqueo.
Ella ocupa la posición destacada de mujer de rey, él un simple funcionario. Cuando se dan cuenta que Amán, este funcionario, otro funcionario, había decretado el genocidio de los hebreos, él acude a la reina, que era su hija adoptiva, dice, ahora es el momento que tú tienes que actuar, tienes que convencer al rey que nosotros somos inocentes, que no puede dar cumplimiento a este decreto. Sigamos la última. La historia de Esther propone caminos para vivir en medio de una situación difícil, en la cual el control pertenece a otro. Muy bien, aquí vienen los personajes. Asuero, que es el famoso Jerjes I, rey del imperio persa del 485 al 465. Vasti era la primera mujer del rey, es una mujer con dignidad. El rey en una de sus juergas, ¿no?, pide a sus servidores que hagan entrar a su mujer, a Vasti, ¿no?, en presencia de toda la corte, pero estaban todos licorados, y ella dice, no voy a obedecer al rey, y se niega a aparecer en presencia de toda la corte. Entonces él la destituye, y a cambio de ella nombra como reina entonces a Esther, esta judía. Bueno, Amán es el malo de la película, logra escalar posiciones en la corte del rey Asuero y llega a ser su hombre de confianza. Mardoqueo es el modelo de cómo se debe comportar la población judía de la diáspora. Es identificado como judío, se presenta como el líder de la comunidad judía. Es un hombre sabio, capaz de ver más allá de las situaciones y de advertir a los peligros venideros. Esther fue adoptada por Mardoqueo, conducida al palacio y puesta bajo la vigilancia de Hege, y después de pasar por un periodo de preparación de belleza de 12 meses, fue presentada al rey, a quien le agradó más que a las otras muchachas. El rey Asuero la declaró reina de Persia. Cuando Esther se entera de que Mardoqueo está en duelo a causa de la amenaza de su rival de exterminar a todos los judíos, Esther se deja convencer de entrevistarse con el rey, aunque no había sido llamada a su presencia. En el momento más crucial de la crisis, Esther ordena a Mardoqueo reunir a los judíos de Susa y practicar un ayuno de 3 días para obtener del cielo la fuerza de echar atrás la orden de exterminio de los judíos. ¿Cuáles son las enseñanzas? Miren. A lo largo de la historia, el pueblo judío ha sido acusado de diversos crímenes, y el edicto de Amán, narrado por el libro de Esther, se ha cumplido en diversas circunstancias. Sabemos lo que hizo Hitler, ¿no? Acusó a los judíos de ser primero, dueño de mucha riqueza. Segundo, de una raza que le resultaba antipática, ¿no? Solamente la raza aria, blanca, tenía derecho de existir. Ellos eran semitas, por lo tanto, mandó que fueran todos detenidos y llevados a los hornos crematorios. Ocasionando la muerte de millones de judíos. El pueblo judío sigue siendo el pueblo elegido por Dios, porque a pesar del rechazo del Mesías de parte de las autoridades religiosas de ese pueblo, Dios sigue siendo fiel y no revoca sus decretos. Muy bien. El libro de Esther es un mensaje de esperanza para todos los tiempos. El nuevo pueblo de Dios, la Iglesia, superará las adversidades y persecuciones porque cuenta con la protección y la ayuda de Dios. Las mujeres, sea cual fuere su condición social, están llamadas a cumplir roles cada vez más importantes en la sociedad y en la Iglesia. Esther es ejemplo de sensibilidad femenina, de valentía y de compromiso con su pueblo. Confía en la protección del Dios de sus padres y salva a su pueblo de la extinción. El libro de Esther nos enseña que Dios está siempre presente y actúa en la historia sirviéndose de personas que confían en Él, que luchan para defender sus derechos y los de su pueblo.
Esther es una lección que enseña a descubrir la acción divina en los acontecimientos humanos. Podemos leer este pequeño trozo de Salmo que refleja un poco esta situación. El Salmo 124. Si Yahvé no hubiera estado por nosotros, que lo diga Israel. Si Yahvé no hubiese estado por nosotros cuando unos hombres nos asaltaron. Bendito Yahvé, que no nos hizo presa de sus dientes. Nuestra vida escapó como un pájaro del lazo del cazador. El lazo se rompió, nosotros escapamos. Nuestra ayuda es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Bonito este salmo, refleja sea el libro de Judith como el libro de Esther, que salvó la vida de su pueblo. Y finalmente viene el libro de Ruth. En la cartilla que usted tiene al final del documento hay una presentación mucho más amplia del libro de Ruth, porque es bien interesante. Tengan en cuenta que Ruth es la única mujer, es una mujer que aparece en el prólogo del libro de San Mateo, del Evangelio de San Mateo. Una moabita pagana que resulta ser su hijo y madre de Obed, padre de Jesé, padre de David. Entonces, en el prólogo de San Mateo, ¿no?, en la genealogía que presenta, aparece esta mujer Ruth, que no era judía, sino moabita pagana, pero que en razón de su solidaridad con la nuera, con Noemí, llega a ser una progenitora de David, el gran rey de Israel, de la dinastía de la cual nace Jesús. Muy bien, leamos algunas cosas de Esther. De Ruth, perdón. Dice, los libros de Esther, Ruth y Judith son narraciones bíblicas que narran la historia de tres mujeres inteligentes y sabias. Dice, Ruth es moabita, es incorporada al pueblo de Israel. Las tres mujeres atestiguan la protección divina de indefenso, al débil, así como la presencia providente de Dios en la historia. Una vez más aparece como Dios que interviene en la vida de su pueblo. El título del libro procede del nombre de una de las mujeres que lo protagonizan, Ruth, de origen moabita. Leamos la trama del libro. El jefe de la familia, Emelec, junto a su esposa Noemí y sus dos hijos, Maglón y Quilión, emigran desde Belén, Judá, hasta los campos de Moab, en busca de alimento. Emelec muere, y sus hijos se casan con mujeres moabitas, pero también ellos mueren, y las tres mujeres, Noemí, Ruth y Orfa, se quedan viudas. Entonces Noemí decide volver a Belén, y exhorta a sus dos nueras a que se queden en su tierra. Orfa regresa a su pueblo, pero Ruth permanece con su suegra. Ya en Belén, Ruth va a un campo a recoger espigas de trigo. Ese campo pertenece a un pariente de Noemí. Siguiendo el consejo de Noemí, Ruth va al campo de Boaz, de noche, para pedirle matrimonio, inspirada por la ley del levirato, por la cual un hombre que muere sin hijos está obligado a casarse con la viuda. Boaz acepta el trato y adquiere la propiedad del campo que fue de su pariente Emelec y de Noemí, y se casa con Ruth, de la cual tiene un hijo, Ebed, que es padre de Jesé, el padre del rey David. Para justificar la procedencia de David, se crea esa historia que es histórico, pero también mucha novedad. Dice, la tradición judía lo atribuye al profeta Samuel, la autoría de ese libro. Actualmente se plantea la posibilidad de que fue escrito por una mujer, porque las protagonistas son todas mujeres, Ruth, Noemí. Bueno, la fecha, según Ruth, capítulo 1, versículo 1, los hechos ocurrieron los días en que gobernaban los jueces. Los estudiosos creen que fue escrito en la época de Esdras y Nehemías.
La versión del libro de Ruth se conserva en buen estado en el texto hebreo. La versión griega es literal y fiel al texto hebreo. En cambio, la Vulgata, la traducción que hizo San Jerónimo, en latín, presenta una traducción libre y diferente del texto hebreo. El libro de Ruth no tuvo ningún problema para ser admitido en el canon hebreo y se leía en las principales fiestas judías. Por lo tanto, es un libro aceptado por los judíos. Leamos lectura del libro de Ruth, veamos un poco. Es un relato edificante sobre fondo legal que exalta las virtudes humanas. ¿Cuáles son? Espíritu de sacrificio. Espíritu de sacrificio, laboriosidad y solidaridad. En él no hay buenos ni malos. Hay pobres y ricos que conviven sin estridencias. Numeral A. Lectura davídica. Belén era la patria del rey David y Judá fue su tribu. En Moab se refugió su familia cuando huía de sus enemigos. El libro exalta la dinastía davídica. La genealogía al final del libro subraya esa lectura. Muy bien. B. Lectura simbólica. El relato está lleno de valencias simbólicas. C. Parábola del destierro y la repatriación. Noemí podía representar a la comunidad judía, antes madre fecunda, ahora viuda y sin hijos, antes hermosa y ahora desgraciada y desterrada, y con todo esto puede esperar un futuro dichoso de fecundidad de su tierra. Lectura escatológica. La mujer personifica a la comunidad judía. La esperanza se proyecta hacia un futuro indefinido. Entonces, hay muchas claves para interpretar este libro, ¿no? Un libro en función davídica para justificar la procedencia de David, ¿no? Que era hijo de Jesé, una familia de Belén. Otra simbólica, otra de destierro. Bueno, en la página 55, en el número 7, ahí destaca tres palabras. La primera es regresar, la segunda es recoger las obras o espigar, la tercera es rescate y la cuarta, un niño nació el mundo. Es bien interesante el análisis que hace. Leamos el numeral 7, Ruth, capítulo 1, 6-22. El primer paso, volver a la tierra en busca de pan. El meollo del primer paso está en la decisión de Ruth de quedarse con Noemí. Se repite 12 veces la palabra regresar. Es una palabra clave. Para Orfá y Ruth significa regresar a la casa de su padre Emelec. Para Noemí significa salir de Moab y regresar a su tierra natal, Belén, en busca de pan. También significa regresar a sus orígenes, a sus antiguas costumbres. Significa volver al Dios de sus padres, al que liberó a su pueblo de la esclavitud del faraón. Tenga en cuenta que cuando Noemí se ve obligada a salir de Belén, que era su patria, de Judá, para irse a un pueblo extranjero que era Moab, fue a causa del hambre que sufrían o de alguna persecución. Cuando a la muerte de Melec, su esposo, y a la muerte de los dos hijos, se quedan con las dos nueras, que eran Ruth y Orfá, él le dice claramente: yo quiero regresar a mi tierra, soy pobre, viuda, pero yo quiero regresar a mi tierra, que es Belén, porque aquí no hallo razón de estar en una tierra extranjera. Y entonces ahí viene la primera decisión, regresar. Para el pueblo de Israel, tengan en cuenta, siempre que vivió en diáspora, hasta el año 1948, cuando se construyó el pueblo, el Estado de Israel, los judíos estaban en todas partes del mundo, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en Polonia, en Italia, en Francia, en todas partes.
Y siempre la aspiración del judío fue regresar a la tierra que fue de sus padres, Abraham, Isaac, Jacob, David, etc. Entonces, este sueño de Noemí de querer regresar a su tierra, siendo que se había ido, es un elemento muy importante. Entonces, muy bien. Sigamos, el principio del camino. El inicio de todo es levantarse, regresar a la tierra propia en busca del pan. Tengan en cuenta que Belén significa pan. Durante 10 años se había quedado en Moab. Ahora se levanta y regresa a su tierra. ¿Quiénes inician esta caminata? Son 3 mujeres, Noemí, Orfa y Ruth. Una pertenece al pueblo de Dios Noemí. y las otras 2 son extranjeras. Es una mezcla de razas y religiones. Están unidas por la pobreza, los lazos de amistad y parentesco. Sí, porque las dos hijas eran viudas también. Se habían muerto los dos maridos. Siga. La luz se encuentra mientras se camina. Noemí avisa a las 2 nueras de los problemas del camino. Si siguen con ella, no encontrarán jamás marido y tendrán una vida amarga. Porque en Israel no van a casarse con una moabita. Por lo tanto dice, si usted viene conmigo a Belén, que es mi patria, ustedes no van a encontrar marido y se van a quedar solteronas. Las invita a quedarse en su tierra y con su Dios. Ellas deciden. Orfa da la espalda y se va. Quedan 2 mujeres, Noemí y Ruth. La opción por los pobres. Ruth insiste en seguir con Noemí y le promete: donde tú vayas, iré yo, y donde tú vivas, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Porque no era el Dios de ella adoraba el Dios de los moabitas, pero se siente tan solidaria con su suegra que dice: a donde tú vayas, iré yo, y donde tú vivas, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios. Entonces ella acepta convertirse al Dios de los judíos. Este compromiso es radical. Entonces es admirable una mujer que, primero todo, en vez de quedarse en su propia tierra, que es Moab, decide acompañar a su suegra porque dice: tengo un nexo muy profundo, porque finalmente estuve casada con un hijo de ella, ¿no? Muy bien, sigamos, aprender. Aprender a ver las señales de la esperanza. Llegan a Belén, todos se sorprenden al verlas, pero esta es Noemí. Ella les contesta: no me llamen Noemí, sino Mara, porque el Señor me ha llenado de amargura. El retorno a Belén es como si Dios volviese a visitar y liberar a su pueblo. Es un nuevo éxodo. Todo esto nos hace pensar en nuestras caminatas cuando no vemos las señales de esperanza que Dios nos envía. Muy bien, sigamos. Segundo paso. El segundo paso, recoger las sobras de la cosecha, un derecho de los pobres. La palabra clave de este segundo paso es recoger las sobras o espigar. Tengan en cuenta que era un derecho. Los pobres siempre tenían derecho de recoger lo que sobraba de la vendimia o de la cosecha. Ellos tenían derecho a recoger. Siempre dejaban un poco de espigas, etc., ¿no? Entonces ella va, pero acierta, va a la hacienda de un pariente de Noemí. Bueno, sigamos. Según Levítico 19, 9, 10, coger las sobras de la cosecha era un derecho del pobre y del extranjero, del huérfano y de la viuda. Boaz entra en escena. La suerte hizo que Ruth fuese a coger espigas en el campo de Boaz, un hombre rico y dueño de tierra. Dios te lo pague el doble. Boaz le ofrece protección y alimentos a Ruth. Se entera de cómo Ruth se portó con Noemí hasta el punto de dejar su patria para venirse a un país totalmente desconocido. Boaz admira la solidaridad de Ruth con su suegra Noemí. Y termina enamorándose, por supuesto, ¿no?
Sigamos, hablar al corazón. Hablar al corazón. Boaz pidió a Dios que le diera a Ruth una gran recompensa. Ella le responde: es mucho lo que estoy recibiendo. Tú me consuelas si hablas a mi corazón. A partir de ese momento cambia todo. Hay mucho pan y hay protección para las dos mujeres. Porque Boaz, viendo a esta mujer que era tan cuidadosa, le da un salario abundante que permite que ella se sostenga a sí misma y a Noemí, que resulta ser medio pariente de este Boaz. Sorpresa imprevista de la jornada. Fue una casualidad que llevó a Ruth al campo de Boaz. Con el amor entre Boaz y Ruth viene también la solución para muchos problemas. Dios conduce la historia con misericordia y fidelidad. Muy bien. Tercer paso. Una noche fecunda en la carpa de Boaz. La palabra clave es rescate. La ley del rescate establece que cuando alguien por pobreza era obligado a vender su tierra, entonces el pariente más próximo tenía la obligación de rescatar la tierra. Debía comprarla, no para sí, sino para el pariente que estaba en peligro de perderla. Además, si alguien en su pobreza debía venderse como esclavo para pagar sus deudas, entonces su pariente más próximo estaba obligado a rescatar a esa persona para que fuera libre. En ambos casos, el que rescataba era conocido con el nombre de Goel. ¿Qué significa rescatador? Tenga en cuenta que aquí se vislumbra el papel de Cristo. Como nosotros, a causa del pecado, no hubiéramos podido salvarnos de las consecuencias del pecado, Dios escogió un Goel. ¿Quién es? Cristo. Cristo, su Hijo, hace el papel de rescatador. Él, siendo Hijo, lo rescató de la suerte, del castigo o de la condenación eterna y nos rescata para devolvernos la libertad. Bueno, sigamos. Leamos la ley del cuñado. La ley del cuñado, levirato. Esta ley establecía que en caso que un hombre casado muriera sin dejar hijos, el hermano del fallecido, es decir, el cuñado de la viuda, debía casarse con la viuda y el hijo que le naciera debía ser tenido como hijo del fallecido. Muy bien, vamos de una vez al cuarto, página 57, número 10. Primero, el último, el amor humano, lo que sucede cuando finalmente los dos, Ruth y Boaz, se enamoran. Sigamos, el amor humano. A la mañana siguiente. El amor humano. A la mañana siguiente, Boaz se presenta a la puerta de la ciudad y en presencia de los ancianos, como testigo, cumple la promesa hecha a Ruth. Llama al pariente más cercano de Noemí y le pide que cumpla con la ley del rescate. Él acepta cumplir con el rescate de la tierra, pero no con la de casarse con viuda de uno de los hijos de su pariente Emelec. Entonces Boaz ratifica ante los testigos su decisión de rescatar la tierra de la viuda Noemí y de casarse con Ruth. Muy bien. Cuarto paso. Cuarto paso. Un niño nació y el mundo volvió a comenzar. Boaz se casó con Ruth y se la llevó a su casa. Yahvé permitió que Ruth quedara esperando un hijo de ese anciano y que le diera un hijo. El niño que nació es fruto de la voluntad de dos viudas, empeñadas a volver a la tierra que Dios dio a sus padres. Nace de la voluntad de recoger espigas y compartir cosechas. Nace de voluntad de respetar la ley de Dios. El niño nació como hijo de Ruth y Boaz y es entregado a Noemí para su crianza. Entonces ella había regresado a Noé, a Belén, como amargada, ¿no? Porque había perdido a su esposo, había perdido los dos hijos y ahora
finalmente vuelve a revivir porque tiene un hijo, el hijo de Ruth, ¿no? Renace la esperanza en la casa de Noemí. El nombre del niño es Obed. Él será el padre de Jesé, el padre del rey David. Con el cual Dios pactó una alianza nueva, prometiéndole que uno de sus descendientes, Jesús, tendría el trono para siempre. El libro de Ruth culmina con la genealogía de David. Esa genealogía aparece en el Evangelio según Mateo, que menciona específicamente Ruth. Se extiende hacia muchas generaciones hasta llegar a Jesús, el descendiente de David, según la carne, e hijo de Dios, según el Espíritu. Muy bien, sigamos a las conclusiones. Conclusiones. La historia de Ruth nos enseña cómo a descubrir la presencia de Dios que se manifiesta aún en los momentos difíciles y se vale de los actos de lealtad, amor y solidaridad. Como sucedió en el caso de Judith y de Esther, ¿no? Siempre Dios utiliza la colaboración de personas para cumplir, para realizar sus planes. Noemí y Ruth son modelos para muchas mujeres de la actualidad. Mujeres marginadas, extranjeras, oprimidas, desplazadas, que gracias a su solidaridad y ayuda mutua experimentan las bendiciones del Señor, que se manifiesta en los hechos de su vida. ¿Cuántas colombianas, cuántos mexicanos tienen que salir de su tierra, dejar su familia, muchas veces dejar a sus padres y encuentran un nuevo futuro, ¿no? Creen que pueden empezar una vida nueva. ¿Ves? Aquí se está reflejando la solidaridad, el amor entre dos personas. Tercero. El libro de Ruth nos invita a reflexionar sobre la problemática de la migración, la hambruna, los inequitativos sistemas de seguridad social, las violaciones de los derechos humanos de las mujeres. Los creyentes en Cristo tenemos la obligación de cuidar por el bienestar común, velar por los hambrientos y los marginados. Ruth es un modelo de lealtad y fidelidad. Se compromete con Noemí para siempre. Tu tierra será mi tierra, tu Dios será mi Dios. En el libro de Ruth se manifiesta la providencia de Dios, que se sirve de hechos casuales y fortuitos para llevar a cabo sus proyectos de amor y salvación. El Dios que actúa en la vida de Noemí y Ruth no discrimina a las extranjeras como lo establecía Esdras, y promueve el derecho a la tierra y el respeto de los derechos de los pobres. Interesante, ¿no? Lo que realicé yo fue simplemente introducirles un poco en la lectura, en el conocimiento de los libros de la Biblia, porque finalmente uno no puede leerlo enteramente, sino que es una tarea de cada cual empezar a leer, pero ya tenemos elementos y criterios para poder entender hacia dónde va, qué aspectos teologales de un Dios que está siempre presente en la vida de su pueblo, un Dios que utiliza personas y circunstancias a veces muy raras, ¿no? Como Ruth, que encuentra un amor yendo a espigar, o el caso de Esther, que llega a ser jefe del harem de un rey, o el caso de Judith, una viuda que logra decapitar a su adversario. Dios, son situaciones inventadas por nosotros, muchas veces creo que esas cosas no han ocurrido, pero que contienen un mensaje muy claro. Por eso que nosotros lo tomamos como palabra de Dios, como un mensaje de Dios. Hay un mensaje muy válido para nosotros. Muy bien, con eso terminamos el estudio, la lectura del Antiguo Testamento. Terminamos con una breve oración. Gracias. Damos gracias, Señor, por habernos acompañado en este recorrido que hemos empezado hace algunos meses, porque nos hace entender como tu palabra, como dice el profeta Isaías, es como la lluvia que baja, empapa la tierra, y que nunca Dios, que siempre Dios cumple sus planes. Cuando Dios habla, siempre se realiza lo que Él ha propuesto y ha decidido. Te pedimos que nos acompañes y que nos ayudes a cuidar, a entender
y a alimentarnos de tu palabra. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Bueno.